Bueno, esta vez vamos a resolver unos problemas sobre las siguientes temáticas. La primera es conjuntos numéricos, sus características y operaciones, y la otra temática es razones y proporciones. Mi nombre es Diana Marcela Caicedo Montaño y estoy cursando la licenciatura de Educación Especial. El primer problema que vamos a resolver dice: Fabio estuvo en la mañana en la ciclovía durante 3 enteros y un cuarto de horas. Luego jugó fútbol una media hora, volvió a su casa y se cambió, y 2/3 de hora después se encontró con sus amigos para almorzar. Las preguntas son: ¿cuánto tiempo pasó después de que salió de su casa para la ciclovía hasta que se encontró con sus amigos para almorzar? Si salió de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente. Aquí puse estas iniciales para decir ciclovía, fútbol y amigos. Entonces, en la ciclovía se demoró un cuarto de hora, es equivalente, es igual a 15 minutos. En el fútbol se demoró un medio, que es igual a 30 minutos. Y almorzando con los amigos se demoró 2/3. Entonces, ¿qué hice aquí? Para poder saber que eran 40 minutos. Dividí el 2 entre 3, eso me dio 0,66 y lo multipliqué por 60, que me dio igual a 40. Entonces, la primera pregunta nos dice que ¿cuánto tiempo pasó desde la ciclovía hasta que se fue a almorzar con sus amigos? Entonces, para hacer eso debemos sumar estos tiempos. Esos tiempos que tenemos aquí, eso nos da 85 minutos. Quiere decir que en esta primera pregunta la respuesta es que se demoró 85 minutos. Luego nos preguntan que si salió a las 8 de la mañana de su casa, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí para resolver, dice que salió a las 8 de la mañana, entonces ponemos 8 de la mañana y sumamos 8 de la mañana más 5 horas y 25 minutos, que es igual a 13 horas más 25 minutos. Esto es igual a la 1 y 25 minutos. Ese fue el tiempo en el que se encontró con sus amigos para almorzar. En nuestra siguiente pregunta nos preguntan, valga la redundancia, un libro tiene 180 páginas, el sábado leo 2/5 y el domingo 1/5. Entonces nos preguntan, ¿qué fracción leo en total? ¿Qué fracción me queda por leer? ¿Cuántas páginas leo? ¿Cuántas páginas me quedan por leer? Para resolver esto tenemos en cuenta fraccionarios, ¿no? Entonces, los datos que nos dan es que leemos 2/5 el sábado, 2/5. Bueno, aquí tenemos, el sábado leímos 2/5 y el domingo 1/5. Como sabemos que tenemos aquí iguales, entonces para resolverlo simplemente vamos a tener que poner aquí el 5 nuevamente y sumamos los dos números de arriba, que esto nos da 3. Entonces, para la pregunta ¿qué fracción leo en total? Entonces ahí la fracción que estaría leyendo en total sería 3/5, ¿sí? Que esto es igual a 180, que sería el total de las páginas que tiene el libro. Luego nos preguntan ¿qué fracción me queda por leer? Bueno, aquí me pasó algo, aquí me equivoqué, disculpen. Por escribir 108, escribí 180, que es lo que hemos estado hablando del número de páginas. Entonces es 108, me disculpo ahí, 108. Listo, 108 aquí. ¿Qué fracción leo en total? 108 páginas, que corresponde a 3/5 de lo que se leyó. Luego nos dicen qué fracción me queda por leer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si son 180 páginas y le restamos ese 108 que fue lo que leímos, entonces vamos a tener en cuenta que nos queda por leer 72 páginas, que sería correspondiente a la fracción
Entonces sería qué fracción me queda por leer. La fracción es 2/5 y aquí de una vez respondemos cuántas páginas leo. La anterior explicación decía que 108, entonces 108 páginas leímos. ¿Cuántas páginas me quedan por leer? Aquí 72 páginas que corresponden a esta fracción. Ahora tenemos este problema, dice, en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de estas mismas? Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Entonces, estos son los datos que nos dan, ¿sí? Esas son las 8 horas en las que hace 10 cajas y aquí tenemos la X, que es lo que debemos encontrar, las horas que se demora haciendo 25 cajas. Entonces, para ello debemos despejar la X. Entonces, aquí lo acomodé de la siguiente manera. 10 cajas en 8 horas y 25 cajas, que es lo que debemos saber cuántas horas se demora. Entonces se hace lo siguiente. Entonces de esta manera, X es igual a 8 por 25 sobre 10, que nos da 200 sobre 10, y lo dividimos y nos da 20 horas. Eso quiere decir que ¿cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? Entonces 20 horas. Entonces para la siguiente dice 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la obra, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan? Entonces lo organizamos de esta manera. Mira, acá tenemos los datos que nos dieron. X es igual a 18 por 8, entonces para no hacer una multiplicación que nos quede tan alta, entonces vamos a simplificar. Este 18 nos quedaría en 6 y este 8 nos quedaría en 2. Entonces multiplicamos 6 por 2 B8, perdón. Entonces bueno, para hacerlo más simple, vamos a dejarlo ahí. Entonces se simplifica y tenemos el resultado 64 sobre 12. Esto nos da 5,33 horas, que equivale a 5 horas y 20 minutos. Entonces para resolver el siguiente problema dice, por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura del medidor de un dispositivo de calefacción, se incrementa en un punto. Si la temperatura baja 90 grados centígrados, ¿en cuántos puntos se incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Entonces para resolver el siguiente vamos a hacer esto. Bueno, entonces nos dicen que por cada 20 grados centígrados y aquí llega a 90. Entonces para llegar a 90 tenemos 20 más 20 más 20 más 20 y tenemos 80, y para llegar a 90 nos faltarían 10. Entonces allí es donde nos preguntan cuántos puntos incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda. Entonces vemos que para llegar a 90 hicimos varias veces para juntarlo de 20 en 20. Entonces vamos a tener estos 90 grados centígrados, los vamos a dividir por 20, teniendo en cuenta que aquí cada momento incrementó un punto, ¿no? Cuando llegamos aquí es donde debemos saber, que es aquí donde llegó a 90, es donde debemos saber qué nos da. Entonces para ello debemos dividir 90 grados centígrados sobre 20 grados centígrados. Esto nos da, entonces aquí podemos saber cuántos puntos se incrementó. Se incrementó 4,5 y el medidor, y qué residuo de temperatura nos queda. Entonces nos queda 10, este es aquí, 10 grados centígrados. En este nos preguntan, las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina. La medida luna de la base de la uña llamada núnula está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Las uñas crecen 0,5 milímetros por semana. En febrero de 1995, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas. El pulgar alcanzó la medida de 1,32 milímetros, o ahí sería metros. Corazón 1,9, meñique 14, índice 1, anular 1,17.
Aproximadamente, ¿cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú? Si una uña se deja crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanza? Entonces lo vamos a resolver de esta manera. Aquí tengo los datos que nos dan de cada uno de cada uno del crecimiento, cada dedo, el crecimiento de la uña. Todo esto, al sumarlo, nos da 5,72 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al despeje de la X. Tenemos que 1 metro por 1000 milímetros, y el resultado que nos dio lo vamos a mirar aquí. Entonces, donde X es igual a 5,72 metros por esto aquí, 1000 milímetros sobre 1 metro. Entonces vamos aquí a aquí se va metro y metro, ¿no? Para poder obtener nuestro resultado, que en este caso es 5,720 milímetros. Ese es nuestro resultado. Entonces, bueno, entonces aquí nos dice aproximadamente cuántas semanas tardaron en crecer las uñas del hindú. Entonces, teniendo en cuenta este procedimiento que realicé, debo tener en cuenta los datos que me dan y los datos que acabo de recoger. Entonces, lo que debo hacer es volver a despejar la X, pero con nuevos datos. Entonces pongo 0,5 milímetros, que es una semana, que es lo que crece una semana, por el resultado que nos dio de 5.720 milímetros y la X que vamos a encontrar. Entonces sabemos que X es igual a 5.720 milímetros por una semana sobre 0,5 milímetros. Descartamos los milímetros y obtenemos el resultado de que se demora 11.440 semanas, que es igual a 220 años. Y para la B, que dice si una uña se deja crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanzará? Entonces aquí es sencillo. Lo que debemos hacer es multiplicar 9 de 9 semanas por 0,5 que crece una semana, que alcanzaría una longitud de 4,5 milímetros. Bueno, en esta pregunta dicen, en el laboratorio de la sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crece cada día. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrido 1, 2 y 3 días. Entonces, para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Aquí debemos mirar por días cuánto incrementa nuestra bacteria o la bacteria que están en el laboratorio. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, según lo que he podido mirar, debemos hacer algo aquí. Voy a dividir esta última columna aquí en 2. Listo. Entonces, al estudiar el caso y al mirar cada uno, o sea, cómo incrementa la bacteria según el número de días, me puedo dar cuenta que la función es exponencial y con base 3, y el exponente puede ser de 1 a 5, entonces esa función va incrementando de 3 en 3. Les voy a explicar de qué manera. Entonces aquí vamos a mirar lo que les acabo de decir. La función es exponencial con base 3. Entonces, por eso todo lo que tenemos aquí es 3, 3, 3. Y el exponente va de 1 a 5. ¿Ves? De 0 a 5. Entonces aquí va de 0. Entonces 3 a la 0 es igual a 1, 3 a la 1 es igual a 3, 3 a la 2 es igual a 9, 3 a la 3 es igual a 27. Y aquí vamos viendo, ¿ven? Es lo que estoy haciendo aquí, lo que tengo aquí es lo que tenemos aquí en la tabla. Cómo se multiplica o cómo crece la bacteria según el número de días. Entonces aquí es donde lo vamos teniendo. Esta es la base. Entonces 3 es la base que tenemos aquí y así va creciendo exponencialmente la bacteria. Entonces aquí vamos viendo
Por eso aquí dividí este cuadrito en dos. Mire, en el cuarto día la bacteria ya va en 81. ¿Por qué? Porque es 3 a la 4 con exponente 3 de base y con exponente 4 nos da 81 y así. Esa es la respuesta de esta pregunta. Agradezco mucho que hayan estado aquí viendo este video. Muchísimas gracias.